Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y créanme que es un gusto recibirlos aquí, de nuevo, en la casa del sistema bursátil argentino. Hoy es domingo, por eso lo ve callado, por eso lo ve vacío. Pero mañana, sin duda mañana, estas cosas van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque hay novedades políticas y económicas. Y hablando de políticas, Sergio Berestein, qué placer recibirte aquí. ¿Qué tal, Claudio? Marcame tu agenda. Tenemos que charlar mucho sobre el rol nuevo de la justicia, si es algo transitorio o es algo más permanente, si vamos a tener un papel distinto del Poder Judicial en la política, en el mercado, en la sociedad. Y la segunda cuestión muy importante tiene que ver, obviamente, con esta reorganización del mundo sindical y hasta qué punto esto puede constituirse en un obstáculo al plan de estabilización. ¿Se trata de una reacción por este cambio de precios relativos que hemos experimentado recientemente o otra vez el sindicalismo puede ser un obstáculo a un gobierno no peronista? A ver, tirame un avance, no puedo con mi genio. De lo segundo, ¿es una respuesta lo del sindicalismo? ¿Es una reacción económica con lo cual tengo que hablar yo? ¿O es una reacción política por espacios de poder en la cual tenés que hablar vos? Hay componentes de ambos problemas, Claudio, porque obviamente hay reacciones vinculadas a la caída de los salarios en un momento en el cual las paritarias no terminaron de cerrarse, pero el sindicalismo está jugando una carta política compitiendo con la capacidad de movilización que tuvo Cristina en Comodoro Pi. Así que hay dos dimensiones que tenemos que ver cómo se cruzan. ¿Quién domina la calle? Exactamente. Y te tengo que repreguntar, para también atrapar al televidente de por qué se tiene que quedar, decías que la primera era la politización. Y yo te preguntaba en el programa anterior, ¿qué grado tiene la sociedad, si está preparado o no? ¿Esa es una demanda social que irá aflojando en el tiempo porque pierde rating? ¿O crees que es tan importante esa demanda social que la justicia tiene que dar una respuesta rápido? Hay dos hipótesis, Claudia. La primera hipótesis es que en la medida que la corrupción empiece a desplazarse porque hay otras cuestiones en la agenda que se van imponiendo, es probable que la justicia no sienta esta presión que vemos día a día por parte de la sociedad. Hay una segunda interpretación, que es la siguiente. Muchos creen que la corrupción es a este gobierno lo que los derechos humanos fueron para el gobierno de Alfonsín. En otras palabras, una nueva dimensión de la política que se instala. El tiempo dirá. Muy interesante para debatirlo hoy, así que hágame caso. ¿Por qué se tiene que quedar de ese lado? Del lado económico, Sergio, déjame decirte que vamos a discutir dos cosas en el programa. Había una vieja frase del filósofo argentino Jacobo Vinograd que dijo, billetera mata galán. Excelente frase. Claro. Nosotros la llevamos a término de mercado y decimos, flujo mata fundamento. De repente la plata entra, ingresa, los bonos suben, las acciones pueden llegar a subir, pero ¿tienen los fundamentos necesarios para sostener esto en el tiempo? Por eso Santiago Roca va a hablar con Rubén Pascual y los separamos hoy del Comprovendo para tratar de hablar de eso, de los fundamentos de las compañías. ¿Justifican una suba fuerte y por eso nos tenemos que esperanzar? En este caso, ¿el fundamento va a poder vencer a este flujo de dinero en el tiempo? Y el segundo punto, que también me parece muy relevante como frase, es esa de que la mayoría de los que operamos en el mercado nos equivocamos, no por no saber, sino por creer que lo sabíamos, por la soberbia de creer que lo sabíamos. Y esa es otra parte del debate. Vamos a hablar con Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Sí, señores, vino aquí a charlar con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a preguntarle las ventajas y las desventajas que tiene hoy el acceso a los mercados de capitales y qué lugar va a ocupar el regulador. Pero tenemos más, porque va a estar José Ciabaserrate precisamente hablando con nosotros, debatiendo un poquito sobre el final del programa, tu agenda y mi agenda. Incorporamos la agenda internacional conversando con nosotros. Y si no los convencí todavía, si no logré convencerlos, Leo Quialba y Paula Prenrow discutiendo qué compramos y qué vendemos. Porque, señores, esto se llama Comprovendo y arrancamos luego de esta presentación. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de acciones, de los bonos y bueno, y cómo llegaron algunos balances. Estamos con Rubén Pascual. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Santiago.
Bien, realmente la semana estuvo transitando un camino bastante interesante, estuvo volátil, el petróleo fue lo que marcó un poco las acciones, ¿no? ¿Qué te pareció la semana entonces? Fue una semana, como bien marcás, con muchísima volatilidad, con idas y vueltas. Indudablemente lo que marcó en el plano local, en el ámbito local, los precios, te diría, fue que el Banco Central mantuvo las tasas de las LEBAC en el 38%. Algunos analistas, me incluyo, pensábamos que se podía haber empezado esta semana el sendero descendente, quedará para el mes de mayo, pero a partir de ese condicionamiento, teniendo en cuenta que también hay muchas posiciones apalancadas, se redujo el volumen de negocios y tuviste esos idas y vueltas matizados. Lo mejor pasó por las empresas petroleras. Petroleras Brasil tuvo una muy buena jornada, pero bueno, no tiene que ver tanto con el ámbito local, sí con el petróleo y con las expectativas de cambio que hay en Brasil. Si nosotros tenemos que analizar a los bancos están atravesando un buen momento, porque creo que los balances van a acompañar, porque toman plata barata y la colocan en LEBAC, el mismo banco. ¿Esto le da un resultado positivo? Es una buena pregunta. Esta semana conocimos el balance del Banco Macro. El primer trimestre del Banco Macro es hasta ahora el único banco que hemos analizado. Faltan ingresar algunos balances. Y lo que se ve es un buen desempeño. Se esperaba que los bancos tuvieran buenos resultados, un buen desempeño en la comparación interanual, más de un 26% de ganancias superiores al mismo trimestre del año anterior, pero ganando menos que el trimestre, en el caso este del macro, en el trimestre de diciembre. ¿Y por qué pasa esto? Porque ahí había una ganancia muy extraordinaria por compraventa de títulos públicos que no fue de la misma magnitud en este trimestre. Hay cosas que se empiezan a notar y que yo creo que vamos a ver en todos los balances que estén presentando las entidades financieras. El crédito se está mesetando. Esto tiene que ver obviamente con un primer trimestre donde las tasas eran muy elevadas y hay cosas que van a empezar a cambiar. Se nota un posicionamiento importante en LEBAC. Esto seguramente va a mostrar mejores ganancias en el segundo trimestre del año. Y hay una cosa que también va a afectar positivamente los balances de los bancos hacia adelante, que es la autorización del Banco Central para este incremento de las comisiones. Pero de mediano o largo plazo hay un datito para los bancos. ¿Cómo impactó, Rubén, el acuerdo que se ha terminado finalmente con los holdouts y los bonos que empezaron a cotizar? Bueno, este impacto lo vas a ver en el segundo trimestre porque obviamente lo que estamos viendo ahora son balances al cierre de marzo. Pero, digamos, no vimos un salto tan impresionante de los bonos como muchos pensaban. Es más, lo que se está notando es en las últimas jornadas cierta toma de ganancias. Evidentemente el mercado se había anticipado, pero te quería comentar algo importante para adelante, para los bancos, que tuvo que ver con declaraciones del presidente del Banco Central, que estuvo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y él habla de que se está empezando a estudiar medidas para ampliar la bancarización. Está tomando otras experiencias europeas, y esto medido a futuro, no en los balances que estamos viendo, sino como zanahoria hacia el futuro, me permite ser bastante optimista en lo que tiene que ver con el sector. Para cerrar un poco, ¿cómo estás viendo los flujos que vienen al mercado y a qué sector van? ¿Van a las acciones, van a los bonos, van a colocarse en caución bursátil? No, hoy todavía es el reino de la tasa de interés. Hoy las tasas mandan. En los títulos públicos es como que se ha frenado momentáneamente este caudal de órdenes. En las acciones va a faltar, primero, que bajen las tasas de interés y, por supuesto, lo que hay, la promesa para adelante del cambio de calificación del país. Hoy por hoy los inversores se están moviendo y con poco dinero están saltando de distintos sectores que son los que están por ahí en el candelero. Fue el momento, te digo, sectores puntuales, o en este caso acciones puntuales porque no hay mucho. Lo vimos con San Miguel por todas las expectativas del ingreso argentino al mercado de limones en los Estados Unidos. Vimos subir mucho las acciones que están ligadas al sector de infraestructura por este plan que se viene. Estas son todas, y las petroleras por esta recuperación de las últimas jornadas del precio del petróleo. Por ahí está pasando lo mejor, pero no alcanza al mercado, no se ve un incremento todavía en el volumen de negocios que esté denunciando la presencia de un inversor extranjero acumulando. Lo de la FED, que realmente marcó nuevamente que el outlook, lo que dijo para los próximos meses, ¿esto le va a dar quizás a nuestro mercado un poco más de fuerza? A ver, lo de la FED tiene dos lecturas. Seguramente en el mercado internacional van a hablar mucho de esto.
en el segmento internacional quería decir, de un lado está mostrando de que en el mundo hay cierto enfriamiento, pero del otro lado la lectura que pueden hacer los inversionistas es que esto preanuncia que la época de las tasas bajas se va a mantener durante mayor tiempo. Y esto para nosotros como país que hoy estamos endeudados termina siendo una buena noticia. Rubén, gracias. Y nosotros hicimos este segmento que le toca a las acciones domésticas y a los bonos. Después más información tenemos aquí en el Compro Vendo. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Gracias, Santiago. Bueno, ahí estuvimos escuchando la visión, si quieren, de acciones de renta variable de Rubén Pascuali. Vamos a sumar la renta variable y la renta fija ahora. Leo Quialba, gracias por venir. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Todo bien. Venimos hablando mucho de las LEVAX. Sí. Esta paranoia y esta furia que causó en la Argentina. Voy al grano. Estiro los plazos, me animo a colocar a 252 días aprovechando este nivel de tasas. Mira, creo que fue tal vez la última, no sé si queda una más de 35 días, pero ya me parece que tenés que estar pensando por lo menos en 90 días y si no, como bien decís, ya 250. Hay que irse largo. Pará, yo puedo colocar por 30 días al 30 y ponerle la semana que viene 35, 36% anual. Pero, ¿cuánto va a estar la de 252 días dentro de una semana? Claro. ¿Dónde aprovecho más? Es una tecnicalidad que es la forward, es decir, ¿dónde va a estar la tasa 35 días dentro de 35 días cuando a mí me venza la LEVAC? Y en ese sentido, la expectativa que viene atada obviamente al tema inflacionario. Es decir, viene una pregunta vinculada con la otra. Bueno, Sturzenegger lo dejó claro. Y yo creo que la pelea con la inflación, me animo a decir que ya está ganada. Mirá qué optimista que estoy. Entonces, ¿ya vimos los números más altos de inflación? Creo que vimos los números más altos. Creo que la tercera y cuarta semana de abril fueron muy buenas en términos de los registros inflacionarios. Con lo cual empiezo a pensar que se viene una desaceleración muy fuerte de la inflación y entonces estoy proyectando que se viene una baja interesante en LEVAX. Perdón, no puedo parar con mi ámbito especulativo. ¿Los bonos con SER entonces, ya está? Mira, los bonos con SER quedaron bastante rezagados en todo en toda esta suba. A pesar de la... Sí, fue una muy mala inversión en el último tiempo. Yo los empiezo a poner otra vez en el tapete. Tengo que repreguntarte, ¿es porque finalmente se adelantaron al escenario que no subieron los precios? ¿O hay falta de credibilidad porque van cambiando los índices según se les ocurra también a este gobierno? Bueno, hay una apuesta ahí especulativa en el sentido de que el gobierno va a anunciar el primer índice de inflación en junio, que sería un índice que debuta, pero va a ser de Capital y Gran Buenos Aires. Con lo cual, yo creo que en el mediano ese plazo número va a ser alto el primero. Vas a estar agarrando ajustes tarifarios, no los pasados, sino los futuros. Y yo creo que va a haber un atraso cambiario. Con lo cual me da la sensación que los instrumentos que ajustan por inflación van a empezar a competirle a la tasa nominal. Mirá qué paradójico. Vos decís que va a bajar la inflación, pero ese producto por precio pasa a ser rentable. Porque la tasa real subió en el último mes y medio bastante. Te llevo a otro punto. Es muy común escuchar últimamente que lo que quedó atrasado a una inflación del 30 y pico %, a una LEVAC del 38%, a la suba que tuvo el mercado, a la suba que tuvo el petróleo, lo que quedó atrasado es el dólar. ¿Quedó atrasado el dólar? ¿Hay variable o mejor, como decíamos al principio, flujo mata fundamento? Mirá, hay una realidad muy clara que el valor del dólar en el corto plazo depende de los flujos. Y los flujos son de entrada de capitales. A la Argentina es una locura pensar esto, pero en la Argentina le sobran dólares. Sobran dólares, hay un interés tremendo desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista comercial nos empiezan a entrar los dólares de la cosecha ahora que dejó de llover y además, como estamos en recesión, caen los dólares que demandan los importadores. Entonces, estamos en una situación media... Seguirá barato. Media que puede continuar. Pasó en Brasil. ¿Cuánto tiempo estuvo el real en 1.50? Apreciado. A pesar de que todos decían eso. Voy a hacer algo que quizás es muy desprolijo por televisión, pero necesito una ayuda. Pascuali, ¿te animás a venir de nuevo? Sé que venís de una nota, te hago correr. Aparte de los estaba escuchando, me interesa mucho el comentario de Leo. A ver, ¿por qué?
Porque todo lo que pase en la macro, lo que pase en la renta fija, lo que pase con la tasa de interés, lo que pase con la inflación, termina pegando en el mercado de renta variable. Una baja de tasas no es neutral para las acciones. Es algo realmente significativo, es algo muy bueno, claro. Ahora, te explico por qué te volví a llamar y perdón por volver a molestarte de nuevo, pero tengo una duda y lo discutía con Leo recién desde el punto de vista de fundamentos. Vimos esta semana noticias, no sé, Celulosa vendió un terreno y estaba muy subvaluado, ofertas también que vimos, pago de dividendos que pagaron, me marcabas vos que Siderar pagó más dividendos que quizás lo que había ganado en el trimestre. Están muy mal valuadas, yo digo fundamentos, pero los fundamentos, ¿me puedo basar en los balances que vos analizás y tengo estos desvaríos? Vos sabés que en Argentina el ajuste por inflación hace mucho que está prohibido, desde la época de Domingo Cavallo. Creo que es una de las grandes asignaturas pendientes. Siempre hablamos del cambio de calificación del país como algo positivo para la renta variable. En algún momento seguramente se va a tener que reconsiderar esto y permitirle a las empresas hacer el ajuste por inflación. Si bien hoy las empresas locales que cotizan en mercado ajustan por las normas, por las NIF, por las normas internacionales de información financiera, esto es una mejora con respecto a aquellas que tienen que evaluar sus activos a valores históricos. Pero el ajuste por inflación realmente daría una verdadera idea del potencial que tiene cada compañía. Te encontrás desfasajes como el que vos mencionás. Con respecto al tema de Siderar, es lo que pasa con una empresa cuando distribuye dividendos, es porque tiene capacidad ociosa, porque no ve la posibilidad de reinvertirlo en el propio negocio de la compañía y que eso sea más beneficioso para los propios accionistas. Hace muchos años que no hacía esto, reforzaba el capital de trabajo. Ahora tiene parte de la capacidad instalada ociosa y por eso ha decidido distribuir estos dividendos. Ahora que los tengo a los dos acá, una de las promesas que hice en la apertura del programa es discutir si va a ganar el flujo de fondos o si los fundamentos van a justificar esos flujos de fondos que están viniendo. Empiezo por vos, Leo. Claramente, creo que los tres coincidimos, que viene una zona de entrada de capitales a la Argentina. Sí. Esto puede provocar suba de precios y puede provocar una burbuja, salvo que las compañías justifiquen valer por más utilidades. La pregunta concreta es, ¿los fundamentos de los activos argentinos, ya sea de bonos, fideicomisos, obligaciones negociables o acciones, van a justificar el ingreso de dinero? Mira, hoy claramente están atraídos por la tremenda tasa en pesos. Y a partir de ahí el debate va a ser si la economía reacciona. Es decir, ¿tu olfato? Van a empezar a ver si las empresas empiezan a ganar más plata. Y esto es muy sencillo, por más que siempre se lo presenta como muy complicado. Las empresas valen por lo que ganan. Y ganan en función de cómo está la economía. Entonces, si la economía reacciona, como dice el gobierno, en el segundo semestre, que yo creo que va a ser fundamentalmente a partir del último trimestre, a los bancos les va a empezar a ir mejor, a las constructoras les va a ir mejor, el consumo va a repuntar, y ahí es donde los analistas se van a tener que sentar a pensar cuáles son las ganancias que vienen hacia adelante de estas compañías. Son mejores, valen más. Tengo 30 segundos. ¿Le discutí, le das la razón o cambias? Le doy la mano porque el flujo de fondos indudablemente puede provocar exageraciones. Pero él dijo una cosa que es muy cierta y que repetimos todos los que trabajamos en mercado. Las empresas valen por lo que ganan. Yo le añadiría otra frase de molde. Los mercados siempre se anticipan. Y esto va a volver a pasar. Ya está empezando a pasar. Vos decís que los mercados se están anticipando a una expectativa mejor del último trimestre. En algunos casos sí, ahora lo que viste es una expectativa por la salida del default, las mejores evaluaciones para las compañías, pero todavía falta el segundo escalón, que tiene que ver justamente con ese aumento del flujo de fondos. Rubén, perdón la molestia, gracias por volver a ayudarnos, Leo. Un placer y un honor tenerte aquí. Quédense, ahora vamos a conversar con el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Tenemos muchas preguntas para hacerle y a ver si logramos en este mercado de capitales tener la credibilidad que merecemos para que su inversión sea cuidada. Bueno, ahora sí, viene la parte que prometíamos abajo en el compro o vendo, la entrevista de hoy. Tenemos el honor de recibir al presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, Marcos Ayerra. Marcos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Claudio, por invitarme. Sobre todo un domingo, muestra tu voluntad de trabajo, querer explicarnos un montón de cosas. Un placer estar acá, gracias. Primero, bien personal. Sos una persona, te conozco, exitosa en la actividad privada. ¿Qué te llevó a aceptar este cargo público a esta altura de tu vida? Buena pregunta. Primero que me siento muy afín a este gobierno.
y me pareció un excelente momento para poner el pecho al país. Creo que hay un montón para hacer el mercado de capitales y creo que el mercado de capitales es esencial para la economía. O sea, creo que se puede crear mucho puesto de trabajo, se puede financiar vivienda, se puede financiar infraestructura, se puede inclusive acercar a la gente con el empresario, con el emprendedor, se puede financiar a las pymes. Hay tanto por hacer que cuando me lo ofrecieron, la verdad que no lo dudé. Estoy lleno de energía, la verdad que me encanta el desafío y estoy muy contento de haber decidido. Sí, sí. Déjame llevarte, te voy a ir preguntando para hablarle a distintas personas. Entonces, primero le quiero hablar al mercado de capitales en general. Para vos fue una oportunidad, y lo decías recién, un desafío importante porque ves todo lo que hay por hacer. Si tenés que tentar a alguien que hoy trabaja en el mercado de capitales, ¿cuáles son las oportunidades que ves en la Argentina para que un agente de compensación y liquidación diga, pongo guita en Argentina porque vale la pena, para que una empresa diga, yo voy a emitir en la Argentina porque me sirve? ¿Cuáles son las mejores oportunidades para el mercado? Bueno, creo que hay oportunidades para cada segmento, ¿no? Primero para las empresas, para los emisores, sin dudas que acceder al largo plazo, cosa que estaba escaseando en la Argentina, es fundamental para poder invertir, para que tu negocio tenga visibilidad. De hecho, faltaba inversión, o sea, este modelo es un modelo de crecimiento, de creación de puestos de trabajo con inversión. Y el mercado de capitales es la herramienta natural para que vos inviertas. Entonces, a un emisor le diría, estén atentos al mercado, pónganlo en su agenda, porque no estaba en la agenda, el mercado es muy pequeño, que les puede dar una excelente oportunidad de financiarse, ya sea por acciones, por bonos. Hemos visto emisiones a 7 años, imagínense lo que puede hacer una compañía con deuda a 7 años, ¿no? Y después, bueno, el volumen actual del mercado argentino es bajísimo. Cuando uno mira la región, por ejemplo, el volumen del mercado o el tamaño del mercado es 4 veces más grande, 5 veces más grande que el argentino. El mercado argentino, cuando lo medimos por el free float de las acciones, el stock de ONs, el stock de fideicomisos, es de unos 50.000 millones de dólares. El mercado podría ser de 100.000, 150.000. Sería muy apresurado decir cuándo llegar a qué número, pero sin duda tenemos un enorme potencial. Entonces, eso para los que emiten es financiamiento, para los agentes es negocio, para los inversores es oportunidad de participar en la economía. A mí lo que me gusta mucho del mercado de capitales versus el mercado financiero es que tenés oportunidad de invertir directamente, de apostar por alguien. O sea, me gusta tu empresa, me gusta tu negocio y yo me comunico a través del dinero. Una de las definiciones del mercado de capitales que siempre me gusta remarcar es que una de las definiciones es desintermediación. Exacto. Porque es el inversor directamente con el emisor. Sí, sí, sin dudas. Y bueno, eso es un desafío enorme. La verdad que hemos perdido, cuando uno mira las cuentas abiertas en caja de valores con saldo, en los últimos años han perdido la mitad de las cuentas. Que son hoy más o menos 297.000. ¿no? Menos de 300, ¿no? Menos de 300.000 con más de 40 millones de habitantes. Cuando uno mira cuando uno compara con otros países, se puede multiplicar por muchísimas veces. Que eso no hay que ser liviano, no es algo que se consigue de un día para otro. Requiere un plan de educación muy fuerte y requiere un mercado sano, ¿no? Y ahí está el rol del regulador también, entre otros, ¿no? Te meto en 2 preguntas difíciles, hablando precisamente de los 2 puntos que dijiste. ¿Cómo hago para seducir a más minoristas? Y punto 2, ¿cómo hago para confiar que el regulador me va a cuidar? La primera pregunta, con zona de queja, tratando de interpretar lo que le pasa a la mayoría de los operadores. Abrir una cuenta para un minorista hoy en la Argentina es una odisea. Mientras que hay tipos que en la calle te dicen cambio, 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 y parece que es fácil, hoy abrir una cuenta comitente le pedís hasta... Es más, un tipo de 40, 50 mil pesos, que es en dólares, 5.000, 10.000 dólares, le pedís hasta todo. ¿No se puede simplificar para seducir a que el inversor venga acá y hacerle un camino fácil? Sí, sin dudas. Sin dudas, no solo se puede, sino que lo vamos a hacer. Hace tiempo, hace meses que lo estamos mirando. Imagínate algo bueno, hay un desafío muy grande para el regulador, ¿no? El regulador es muy importante para la calidad de un mercado.
Y el formulario engorroso, el trámite engorroso también afecta al regulador. O sea, porque estás dedicándote a lo que no es importante. Claro. Entonces, es algo que está en la línea de trabajar mejor nosotros y que esté mejor la gente, que pueda acceder al mercado. Ahora, siendo cauteloso, eso no es sencillo, lo estamos viendo. Vos sabés que en todo lo que es o cuentas bancarias, en el caso de los bancos, o en el caso del mercado de valores, cuentas de agente, etcétera, tenés que cumplir con requerimientos de lavado de dinero. Y ahí nosotros somos un brazo de la UIF. La buena noticia es que tenemos una excelente relación con el nuevo presidente de la UIF y que la UIF cuenta de 7 vocales. Uno lo enviamos nosotros, lo proponemos nosotros, representa al mercado de capitales y está yendo una persona que tiene más de 25 años de CNB. Y está trabajando antes de ir a la UIF hace 2 meses en el tema de las cuentas para locales y para extranjeros, buscando simplificar. Así que... Bueno, le mandamos un abrazo de paso a Soledad Castro, que es la persona que fue. Pero déjame dar una vuelta de tuerca a lo mismo. Y me encantó la respuesta que me diste finalmente, porque es lo que lo están intentando. El mercado de capitales es transparente. La persona que ya compra acciones, compra bonos, compra un fideicomiso, compra un cheque, lo tiene a su nombre, con comitente, cuenta individualizada en la caja de valores. Por eso entra el sistema transparente. A veces le pedimos más formularios que a un banco, o si ya tienen cuenta en un banco, debería. A un extranjero pasa lo mismo. Lo mismo. Para un extranjero es muy complicado y hemos recibido muchas quejas. Hoy en la Argentina la verdad que está llamando la atención del mundo y muchos extranjeros nos han dicho quiero ir pero me cuesta mucho entrar. Y estamos trabajando para ellos y para los locales, por supuesto. A fin del día nos interesa muchísimo desarrollar el mercado local, ¿no? Que va a ser nuestra piedra fundamental. En ambos casos tenemos que minimizar hasta lo razonable. O sea, la esencia de que un mercado sea sólido es que sea también transparente, que sea sano y que cuidemos la cancha, digamos, ¿no? Compro y me motiva tu respuesta. Voy a otra pregunta difícil. A ver. Hablabas en tu introducción al principio de el rol del regulador y la confiabilidad que tiene que generar en la gente. Sí. Hasta ahora, en el común de la gente, miraba a la Comisión Nacional de Valores de reojo porque era una Comisión Nacional de Valores que participaba mucho volátilmente en las decisiones de mercado. A un fondo le decía, hoy podés comprar esto, mañana no, después sí podés volver a comprar. Se metía en la regulación de los precios, cómo tenés que evaluar, aunque el mercado evalúe distinto. Se metía, era una participación y volátil. Por un día cambiaban las reglas todo el tiempo. Eso hacía que las cuotapartes de los fondos comunes de inversión variaban rápidamente, que una veces podía invertir, a veces no. ¿Por qué? Convenceme y convencelo a la gente. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué tengo que cambiar con ustedes mi percepción del regulador? Bueno, yo estoy convencido que va a ser así, a ver si los puedo convencer a ustedes, ¿no? Primero porque es un gobierno diferente con un regulador diferente. Y de hecho ya hemos transitado, van más de 4 meses, y en estos 4 meses hemos dado señales muy claras de cómo estamos trabajando, ¿no? Por ahí es un poco técnico, pero vos sabés bien que hemos derogado la 644, la 646, que eran todas RGs que afectaban la transparencia entre los fondos. Es decir, estamos trabajando en la línea de simplificar, de hacer transparente, de no generar incertidumbre, ¿no? Y por otro lado, porque está en la filosofía nuestra, es decir, nosotros creemos que el regulador no es alguien que tiene que empujar al mercado, ¿no? De hecho, en la ley lo dice. Claro, la ley que rige a la CNB, ¿no? Habla de promover, de dar acceso, de simplificar. Facilitar, o sea, proteger, ¿no? Entonces, la ley misma que tenemos que cumplir nos dice eso. Nosotros creemos, he pensado mucho en esto, porque una decisión complicada, como decís vos, saltar al Estado, exposición, tener tanta responsabilidad. Venir a programas de tele un domingo. Un programa de tele un domingo. Y pensé, bueno, ¿qué es el regulador? Estuvimos leyendo mucho qué pasa en el mundo, cuáles son las tendencias. La verdad que el regulador no es alguien ajeno, es alguien que está dentro del sistema. Nosotros somos parte del sistema. Nosotros tenemos que permitir que el dinero fluya. Es como si fuera una autopista que tenemos que mantener limpia y que bien señalizada, que la gente que quiera entrar pueda entrar, la gente que quiera salir pueda salir. Y esa es nuestra filosofía. No es complicar las cosas, no es generar incertidumbre innecesaria. Así que yo te diría que con lo que hicimos hasta ahora, por lo menos hemos demostrado la línea que tenemos y está en nuestro espíritu. Después es tiempo. Dicen que la verdad es hija del tiempo, ¿no? Claro.
Así que hay que esperar. Está muy bien. Siempre tratamos de convencerlos a ustedes, que están del otro lado de la televisión, que el mercado de capitales en realidad abarca a los minoristas, porque uno piensa que es para los grandes capitales, para 5 familias y que se maneja todo. Quiero que me cuentes ahora, de los planes que tienen y de lo que hicieron hasta ahora, cómo instrumentaron o qué se está haciendo para que las pymes se acerquen al mercado de capitales. Hoy hay más de 14.000 pymes que cotizan algún producto en la bolsa. ¿Cómo federalizarlo para que no sea una cuestión solo central? Sí. Te dejo hablar a vos. Bueno, las pymes, ustedes saben que es un eje central de este gobierno, y yo creo profundamente en eso, porque son la principal fuente de creación de trabajos futuros que tenemos en el país. O sea que uno no puede descuidar a las pymes. De vuelta, ¿no? En lo que hicimos en estos meses se ve. Hemos promovido el incremento trabajando muy cerca del Ministerio de Infraestructura y la CEPYME, porque la verdad que trabajamos muy en equipo con ellos. Hemos logrado que el presidente firme un incremento de la ON-PYME a 100 millones. Estaba en 15 hace muchísimos años y ya no era rentable, ¿no? El punto de equilibrio del costo de hacer una ON estaba cerca de los 30. Ganaba más el estructurador o el abogado o la calificadora que el ahorro de tasa. Así que, por ejemplo, hemos simplificado eso o generado esa oportunidad de hacer ONs de hasta 100 millones para las pymes. Bueno, hemos creado esta posibilidad de tener un programa de fideicomiso sin fiduciante, cosa que se puede abaratar costos, o sea que eso es muy, muy relevante. Y la verdad que hemos hecho otras cosas ligadas a las pymes, trabajado, por ejemplo, para que los fondos pyme tengan que invertir el 75%, que estaba en menos, porque ya está creada la clase de activo, y se vio en la tasa de cheques pyme, o sea, la tasa de descuento de cheques estuvo bajo el 20% un tiempo, o sea que se ve que hay demanda por activos pyme. Al subir el monto de las ONs va a haber más oferta de activos pyme. Y después otro tema que comentaste que no es menor es el tema federal. Las pymes están en todo el país, ¿no? De hecho, de las 14.000, la gran mayoría están fuera de Buenos Aires. Y estuvimos la semana pasada en Mendoza, en una reunión muy, muy positiva con los mercados y bolsas de todo el país, hablando justamente cómo aprovechar el know-how de cada uno, porque las pymes, ¿quién las conoce en cada lugar? El que está ahí. Sí. ¿Quién sabe cuál es el carácter? Los clientes, los proveedores. Bueno, o sea, conoce el ecosistema del lugar. ¿Quién puede ayudarlos a simplificarlo, ayudarlos con los trámites, educarlos, hablarles de oportunidad? Los que están ahí. Y además, un tema que no es menor, y hablando de los inversores, es que los inversores de cada lugar, a futuro, digamos, son los que más van a valorar lo que hace la pyme del lugar, ¿no? Hay provincias con minería y probablemente proyectos de minería les van a interesar más a los inversores del lugar. Entonces, apalancarnos en los que están en cada lugar es esencial. Y hemos hablado de eso, de cómo hacerlo, y bueno, y la verdad que tengo mucha fe y ni hablar del MAP, ¿no? El MAP es un mercado, digamos, que me parece que es una muy buena plataforma, que está bien pensado, que es verdaderamente muy federal, están todos de accionistas, así que vamos a apoyar todo ese desarrollo que es muy importante para el país, digamos. El hecho de que vos contabas del mercado argentino de valores, también es una iniciativa de que surja el BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. ¿Lo ves probable? Sí, sí, claro. Creo que es un buen proyecto, creo que es algo que debería suceder en algún momento. Lo que estamos mirando en este momento es, estamos cuidando de que cuando se apruebe BIMA tenga todos los beneficios de BIMA en sí mismo y no genere perjuicios para el resto del mercado, ¿no? Estamos viendo cómo va a ser la interacción entre BIMA y los demás agentes actuales de mercado, agentes y mercados, y bueno, en ese proceso estamos de análisis que lleva su tiempo, pero lo estamos haciendo bien y con una mirada positiva, digamos. Te hago otra pregunta quizás un poquito más complicada y acá debo reconocer que tengo una carga ideológica al respecto. Dos puntos que me parecen importantes para la Argentina. Una, porque se te mencionó en un diario, igual qué cosa me decís o me corregís, esto de que el ANSES pueda salir a vender los activos que tiene en muchas compañías, en el floating de la compañía. Cosa que desde mi punto de vista, y acá fijo mi posición ideológica, me parece genial porque a mí no me gustaba mucho que una sola institución esté sentada en el directorio de casi todas las empresas,
conozca las internas de todas las empresas, cuánto va a pagar de dividendos y además opere. Me sonaba Inside Information porque están en los 4 bancos, están en el directorio de los 4 bancos, tienen información de los 4 bancos, no me consta, no sé si lo que fuera, pero tienen la posibilidad de operar. Y yo, que soy un inversor minoritario, me siento en desventaja con la información que manejan ellos. Que no estén, a mí me parece bien, pero no sé cuál es la visión, si les corresponde a ustedes o no como regulador. Sí, no es mi ámbito, claramente es otro ámbito, pero sí te puedo decir que primero, en cuanto a la venta de esas acciones, requieren un cambio de ley. No me consta que haya un proceso al respecto avanzado ni nada, va a llevar tiempo, así que eso por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo con lo que decís. No estoy de acuerdo. Yo creo que la presencia de inversores, primero, el equipo que tiene el FGS es buenísimo, o sea, realmente los doy fe que son gente muy valiosa, y me parece que a un mercado la presencia de inversores institucionales profesionales le agrega valor, no le quita valor. Esos argumentos, eso que vos decís, aplicaría a cualquier bloque grande, digamos, de inversores en los mercados, y en este caso es un muy buen equipo y creo que le agrega valor al mercado, que estén mirando. Está muy bien. Usted es el regulador, yo el regulado, por lo tanto no voy a seguir discutiendo. Acepto la respuesta. Seguimos el debate porque finalmente es juez y parte, ¿no? Porque también es un organismo que responde al Estado. Entonces, también por eso lo planteaba. Te salteo de tema, porque sé que en esto estuvieron trabajando mucho ustedes y me parece un dato muy relevante para el inversor. La posibilidad de que Argentina algún día deje de ser fronterizo y vuelva a ser emergente. ¿Hay probabilidades? Sí, claro. Hay que trabajar duro, es un proceso que lleva tiempo, y bueno, hay un montón de aristas que cubrir, pero sí, lo veo posible, pero es un tema que debe trabajarse. Creo que Argentina está muy encaminada por la cantidad de avances, y a nivel de los mercados también hay que trabajar, pero sí, que es posible. Marcos, por último, algo que le quieras decir finalmente a los televidentes del plan, de lo que están por hacer, de lo que van a venir, y de nuevo algún mensaje a los inversores minoritarios y a los participantes del sistema que te están mirando. No, diría que quiero transmitirles mi entusiasmo, que la participación de los inversores va a ser muy importante, que de vuelta el mercado de capitales es muy relevante para nuestra economía, que está demostrado que los países que tienen productos per cápita altos tienen mercados de capitales desarrollados. Y por otro lado, que cuentan con nuestro compromiso de que haya un mercado sano, un mercado transparente, de que permitamos que la gente pueda operar en el mercado sanamente. Así que yo diría que es eso, es transmitir entusiasmo por el mercado y nuestro enorme compromiso para que esto sea un éxito, que tengamos un mercado que esté a la altura del país que soñamos. Muy buen cierre, así que no agrego ninguna palabra. Marcos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Nosotros les pedimos que se queden del otro lado del televisor. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahora vamos a hablar de la colocación de los bonos. Y estamos con Paula Perno. ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien. Mira, una semana interesante la que terminó. Y creo que la colocación de los bonos después del default es la novedad. Y bueno, contame un poco cómo los viste debutar. Bueno, los bonos comenzaron a operarse en el mercado local esta semana. Poco volumen, ¿no? Bastante interés, pero poco volumen. ¿Por qué? Porque la ficha mínima para comprar estos nuevos bonos, que son 4, es de $150.000, ¿no? Vimos muchos arbitrajes, porque como veníamos diciendo todos los últimos programas, el bono que venía siendo la estrella del mercado era el discount en dólares, el DICA, y ahora el nuevo bono que aparece como la nueva estrella es el 2046, el más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el bono que permite, digamos,
posicionarse mejor para lo que uno espera que puede ser una caída en el riesgo país adicional. El riesgo país de la Argentina ha venido bajando, esta semana subió, ¿no? Subió por una cuestión técnica. Los bonos que se toman para calcular el riesgo país son los bonos legislación Estados Unidos, que esta semana son el PARI, el DICI y el A17, que esta semana con motivo de la salida del default técnico han pagado, digamos, han pasado a cotizar sin los cupones que tenían incluidos en sus precios. Entonces, al haber bajado el precio de los bonos que cotizaban afuera, subió su rendimiento y por eso vimos una suba en el riesgo país, que no es verdadera, ¿no? Digamos, es verdadera en términos matemáticos, la fórmula es correcta, obviamente, pero digamos, los bonos ya venían, ya sabíamos que iba a pasar esto luego de la colocación. Entonces, lo que vemos es mucho interés en el 2046. ¿Por qué? Porque es el bono más sensible que va a subir más de precio si el riesgo país de la Argentina sigue bajando. Contame por qué los minoristas no pudieron comprar. Bueno, por lo que te decía, la ficha mínima para comprar estos 4 bonos es de $150.000, ¿no? Lo cual implica una inversión de arriba de los 2 millones de pesos. Vamos a ver los bonos provinciales. Neuquén pica en punta. Neuquén pica en punta, digamos, era lo que se esperaba, que luego de la colocación tan exitosa que tuvo el gobierno nacional y que además se aclaró el gobierno y la semana pasada volvió a aclarar que el soberano no va a volver a emitir en los mercados internacionales, vamos a empezar a ver las emisiones de las provincias. Mañana comienza el roadshow en los mercados internacionales para la colocación, digamos, empezará a testear a los inversores para la colocación de un bono de Neuquén y después ya se sabe que en la lista están Córdoba y Mendoza y probablemente la ciudad de Buenos Aires. En la apretada síntesis hablame de bonos en pesos. Bonos en pesos, digamos, el mercado de pesos está dominado por la tasa de colocación del EVAX, ¿no? La tasa corta en 38% y la expectativa de qué va a pasar con las tasas en las próximas semanas. Ya tuvimos un indicio la semana pasada que el Banco Central empezó a bajar un poco las tasas, no las cortas, pero sí las más largas. Entonces ahí el interés está obviamente en colocarse, hasta ahora estuvo en colocarse corto, quizá para adelante hay que empezar a extender un poco los plazos de colocación y ahí vuelven a tomar atractivo los bonos que son denominados en pesos, donde lo que el inversor siempre tiene que tener en claro es que cuando mira cuál es la tasa de interés tiene que pensar cuál es la tasa de devaluación esperada y cuál es la tasa de inflación esperada. Y lo que se está pronosticando es una caída en la tasa de inflación esperada y una caída también en la tasa de devaluación esperada. Eso para el segundo semestre. Claro, muy atractivas las colocaciones en pesos. Para cerrar, una recomendación para la gente. ¿Qué bonos pueden comprar los minoristas? Los minoristas pueden comprar, creo que la mejor recomendación siguen siendo también los bonos largos, ¿no? Y donde creo que los minoristas tienen que empezar a mirar también son los bonos provinciales. Paula, va a gracias. haber muchas novedades. Realmente muy rápido fue todo porque había muy poco tiempo, así que nos reencontramos nosotros en el próximo bloque. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias por esperarnos y ahora sí, el tramo final del programa, lo que pretende ser, muchachos, no una entrevista, sino una cierre de conclusiones. Primero, José, gracias por sumarte. Gracias, de nada. Pero creo que tendremos que hablar de 3 temas importantísimos primero. Primero, contexto internacional, y por eso te queríamos sumar con Sergio en la charla final. El hecho de que esté Donald Trump ahí. ¿Nos tenemos que preocupar por lo que está emergiendo en la sociedad americana, gane o no, y esto para Latinoamérica es malo? ¿O en realidad es un show? No, yo creo que es un tema serio. Si los precios son lo que son, es porque el mercado piensa que Trump va a tener un rol en la campaña, pero no va a ganar la elección. Si vamos a revisar esa posición, creo que ahí nos vamos a preocupar, aun cuando Trump no gane en la pelea. Pero hoy, si uno revisa las opiniones, encuestas entre managers, el 60% de los managers piensa que Hillary Clinton va a ganar la elección, apenas el 20% piensa que va a ganar Trump. Ahora Trump está haciendo un hueso duro de roer, ha durado mucho más de lo que cualquiera imaginaba.
Y en el fondo uno encuentra una correlación muy estrecha entre lo que verdaderamente piensa el norteamericano hoy y lo que Trump, con mucha desenvoltura, dice claro, porque debe estar todos los días. Diciendo lo que quiere la gente escuchar. Hay dos elementos para considerar también. Uno, la elección del candidato a vicepresidente, que puede moderar la fórmula. Dos, los cambios que ya está haciendo Donald Trump, que hasta admitió que tiene que cambiar, lo cual hasta hace poquito parecía imposible. Con lo cual, diría que le va a financiar la pared a los mexicanos, a lo mejor, en vez de cobrárselo en efectivo. O hacer un puente en una pared. Claro, o se ve con más chances de ganar y la teoría de Baglini. Exactamente. Para ganar tenés que moderarte. Te llevo lo mismo discutiendo un poquito de la Argentina. Hay una frase que a mí me parece fenomenal, siempre la repito, que es la mejor película de finanzas quizás, que era El Padrino 3. Cuando Al Pacino le decía a Andy García, las finanzas son un arma, pero el que aprieta el gatillo siempre es la política. Y en este caso, la política, hablamos de Estados Unidos, pero en Argentina, ¿puede arruinar este momento de bonanza que vive el mercado? Lamentablemente, sí. Sí, la puede. ¿Con chances? Yo creo que la política está funcionando, a mi juicio, bastante bien. Mucho mejor de lo que uno podía imaginar con Macri o con el cliché un poco de Macri. Me parece que ha sido eficaz, de hecho ha ganado la elección. Ha ganado, me parece a mí, varios partidos del conurbano prácticamente tocando el timbre y desbancando al peronismo tradicional o a los varones del conurbano tradicionales, o sea que yo creo que está tallando muy hábilmente ahí. No quiero interrumpir tu charla, pero Sergio, lo tengo mirándote como con ganas de decir, pero... Una cosa es ganar y otra es gobernar. Claro. Lamentablemente gobernar es mucho más difícil y más largo que ganar. Y aquí la clave es hasta qué punto la coalición que armó el presidente es una coalición sólida o puede experimentar fragmentaciones. Había hasta ahora un caso muy exitoso de presidencialismo de coalición, un presidente que hacía alianzas con el Parlamento. Adivinen cuál era. Brasil, ya no lo es más. Los sistemas presidencialistas no son compatibles con alianzas parlamentarias, que es exactamente la fórmula que está desarrollando el presidente. Ojalá que sea la primera vez y le salga bien, tengo mis dudas. En ese sentido creo que las finanzas ayudan enormemente, Claro. sobre todo el resultado de la subasta de bonos que hizo Argentina. Ver para la política, para los empresarios, para todos, ofertas por 67.000 millones de dólares, creo que ha cambiado la opinión de mucha gente. Por más que uno entiende que esa es una cifra inflada, pero las ofertas reales merodearon 20.000, 25.000 millones de dólares. Es como que uno no quiere ir contra quien maneja la caja, Claro. o con el que tiene mucha caja. El tema es si el resto de la política o la sociedad percibe que manejan la caja. El punto aquí va a ser, creo yo, si se recupera la economía, si hay crecimiento no solamente económico, sino del empleo. Si Macri mantiene la popularidad y sus candidatos hacen una buena elección del año que viene, parece mentira, ya estamos hablando de la elección del año que viene, pero es inevitable, yo creo que efectivamente esto se consolida. Si por el contrario entramos en una zona de mayor turbulencia, el resultado no va a ser tan bueno y esto va a depender naturalmente del ciclo económico. Ahora, ¿cómo estamos hoy con respecto a cómo pensábamos que íbamos a estar hoy a comienzo del mandato de Macri? No, obviamente mucha gente que te hace la lista de lo conseguido y te dice estamos mucho mejor de lo esperado. Puede ser cierto, lo cual no quiere decir que esto alcance para convencer a los empresarios que inviertan. Sí. Y yo creo que lo financiero está muy bullish, pero en el lado de la economía real quedan dudas. Sin duda. Un amigo común nuestro, Willy Cohen, tiene una frase que me parece muy interesante, o repite una frase que es: al gobierno le está yendo mejor con la gente que con los medios. Sí. Y a veces nosotros tenemos visiones sesgadas. Y nosotros tres recorremos ambientes distintos, desde la política, desde las finanzas internacionales, del mercado local. ¿Qué perciben cada uno de cómo lo ve la sociedad? Si tiene más paciencia de lo que los medios dicen, si tienen menos paciencia de lo que los medios dicen. Acabo de terminar una encuesta con D'Alessio que muestra que hay todavía un fuerte apoyo al gobierno, al presidente, a la gestión, a las ideas nuevas que trae, y al mismo tiempo hay enorme preocupación por el ciclo económico, por la inflación. Todo lo económico es visto con mucha preocupación y también, hay que decirlo, sobrevive la famosa grieta. En temas cruciales está la sociedad muy dividida, con lo cual, la verdad que pasaron 4 meses, que parecen mucho, son solo 4 meses. Solo 4. Pepe, ¿qué ves? Yo te diría que si uno imagina cómo puede evolucionar esto, estamos en una etapa donde la economía está quizá en el momento más difícil, más complicado. Un poco porque hemos dicho gran parte del ajuste, la devaluación, la reducción de retenciones y el aumento del precio de los alimentos, el tarifazo. Y prácticamente venimos con un gran rezago en temas paritarias y en la mejora compensatoria del ingreso
y de muchas de las medidas de tarifa social o de respaldo social que están anunciadas pero no ejecutadas. Así es. Y es factible pensar que va a haber una mejoría en ese frente, es decir, que el grueso del ajuste y del shock se ha implementado y que hay muchas medidas que van a mejorar esto en el margen. Si esto es así, te diría que vamos mejor de lo que uno podía pensar, porque tenemos mucho más elementos positivos para agregar a la mesa que malestar que incorporar. Te propongo, Sergio, dejarle la última palabra al que hoy vino a acompañarnos al que sabe. De invitado. Pero no te vas a salvar de esto, porque sos el especialista en esto, ir cerrando el programa. Vos que te dedicás y que conocés mucho de esto, ¿está comunicando bien el gobierno? ¿No está comunicando bien este debate que se instaló? Yo creo que es interesante el debate, porque el gobierno plantea ahora, en la campaña electoral, lo planteó durante la gestión de la ciudad, una forma distinta, más moderna, más tecnológica, más horizontal de comunicación. Si uno ve el resultado, difícilmente uno puede decir que se están equivocando. Fueron muy exitosos, ganaron 3 veces la ciudad de Buenos Aires y una presidencia de la nación. Todos aprendimos de chiquitos, equipo que gana no se toca. Andá a convencer al presidente que cambie su método. Uno puede decir, estás gobernando un país, no es ni la ciudad ni la campaña. Bueno, puede ser. Hay una curva de aprendizaje, hay ensayo y error, yo creo que estas cosas pueden mejorar. La pregunta es si podés comunicar bien malas noticias. Bueno, no. Y es cierto que tal vez en esta dinámica se pierdan algunas buenas noticias por el peso de las malas. Entonces yo creo que esta es la etapa más compleja desde el punto de vista comunicacional, porque, claro, todavía estamos en los primeros pasos del plan de estabilización. Ha sido tan inteligente tu respuesta que no tengo repregunta. Así que, Pepe, te queremos dejar el cierre. Marcale la agenda a los televidentes. ¿Qué tienen que ver esta semana en materia financiera? Bueno, yo creo que el elemento más importante ha sido la reunión de la Fed, que ya transcurrió. Creo que hay que anotar también la reunión del Banco de Japón. Y hay que pensar lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y esto es básicamente, hay una especie de acuerdo en no tocar nada. Y al no tocar nada este último mes, lo que hemos visto es una mejoría notable en los mercados internacionales. Más liquidez. Y cada uno la lleva mejor con su opinión pública, con sus colegas, con sus detractores, no haciendo nada, porque la agenda de todos es complicada. La agenda de subir las tasas es complicada, más en una elección, y con populistas liderando la elección. Las decisiones que tiene que tomar el Banco de Europa o el Banco de Japón eventualmente serían bajar más la tasa, que ya son negativas, generan problemas muy fuertes, y China, que es el otro jugador, también todo el mundo prefiere que esté de brazos cruzados. Así que yo diría, mientras no haya novedades por parte de los bancos centrales, el horizonte es bastante favorable. Mientras uno vea al dólar en el mundo calmo, es probable que tengamos estos vientos relativamente favorables que hemos visto y que han repercutido en los mercados emergentes o en mercados como Argentina de manera muy favorable. Por sí o por no, finalmente, ¿te preocuparon los balances, la entrada de los balances? En principio creo que veníamos con un colchón, y ese colchón era expectativas muy, muy negativas. Entonces, sin tener buenos balances, hemos podido superar las expectativas, y en ese sentido hemos navegado bien este momento. Sergio, muchísimas gracias por tu compañía siempre. Nosotros nos vamos, Pepe, lo mismo, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Espero que les haya gustado el contenido de este programa del Sistema Bursátil Argentino que se llama Comprovendo.